Permítame hacerle caer en cuenta de algo. Me parece, la verdad es que yo no salgo mucho, ¿no? Yo desde la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Máximo cuando voy a mercar con mi esposa es que salgo por ahí. Pero me parece, o este año, el comercio no se engalanó para Halloween. Halloween, no se engalanó como lo hacía antes. ¿O me pareció? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí fue así? Ah, entonces sirve de algo nuestra oración, ¿sí o no? Pues ahora yo le voy a pedir que intercedamos por una parte del cristianismo que está participando de una de las tres fuerzas que han sometido países como Cuba, Venezuela y otros países. Una de esas tres fuerzas. Las tres fuerzas son, en esos días le estuve diciendo a la iglesia esto, los espiritistas, los santeros y la doctrina de la muerte. En países como Cuba, le repito, y como Venezuela, se adora al muerto, al santo y al espíritu. Y son tres religiones fuertes. Se estudian, como usted está estudiando aquí el estudio bíblico, ellos estudian para babalaos. Ellos escogen una de esas tres ramas. Estudian para paleros. Bueno, eso, hermano, es una ciencia en ellos. Pero la iglesia cristiana en este país, y creo que en la gran mayoría de los países latinoamericanos, están participando de una de esas tres fuerzas. En la línea del santero, la idolatría. Porque desde hace algunos años, pienso yo que más de una década, dentro de la iglesia ha venido creciendo con fuerza la aceptación de la idolatría, de participar de todo lo que son las celebraciones idolátricas, todo lo que la religión tradicional estableció, de la mano del ocultismo, ellos entonces ahora lo están practicando. Y se están preparando, muchos cristianos y muchas congregaciones se están preparando para hacerle una exaltación al divino niño. Van a engalanar, si ya algunas no lo han hecho, van a engalanar los lugares donde dicen que le hacen culto al Señor, que adoran y alaban al Señor. Entonces van a engalanar con todos esos diseños, con todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y dicen que son cristianos, pero participan de una de esas tres fuerzas oscuras que quiere someter países enteros. Le propongo que oremos por ellos, por nuestros hermanos, ¿sí? Porque son nuestros hermanos, pero que de alguna manera están ciegos, tienen poca vista, no entienden lo que está pasando, no leen en la Biblia, huid de la idolatría, no lo leen, y si lo leen no lo entienden, y están practicando, y están defendiendo. Escúcheme, lo más tremendo es que están levantando alrededor de la práctica de la iglesia cristiana, de la práctica de idolatría dentro de la iglesia de Dios, están levantando una doctrina para defender y para establecer eso como algo normal. Eso se llama recaer, y el que recae no tiene regreso. Que Dios nos guarde a todos, ¿sí o no? A todos los que hemos recibido a Cristo, que Dios nos guarde. En esta vez quiero mostrarle algo que es muy importante y que como iglesia, como hijos de Dios, podemos llegar a caer porque lo hemos reconocido y sin pensar en echarle la culpa a nadie, hemos podido identificar y aceptar que a partir de que la iglesia quiso volver a ser la iglesia de Jesucristo, estoy hablando a partir de la reforma, de pronto no se pudo enseñar los principios que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles. De pronto no se pudo enseñar cada pensamiento de Dios, cada mandamiento de Dios, y se dejó mucha laguna en la iglesia cristiana y se le permitió al creyente vivir una vida incompleta, con mezclas. Claro, algunas prácticas muy cristianas, muy espirituales, muy del reino de los cielos, pero otras tan carnales como cuando estábamos en el mundo. Nadie nos enseñó, nadie nos hizo la claridad, no nos mostraron, y por eso muchos de nosotros, me incluyo allí, después de muchos años de cristiano, podíamos estar practicando lo que un hijo de Adán estaba practicando.
y nosotros diciendo que somos hijos de Dios, estábamos metidos en la práctica de las obras de la carne. Entonces yo le voy a hacer ver algo. Quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, y vamos por favor a leer desde el versículo número 8, como quien está cerrando una enseñanza. El apóstol Pedro, ese gran hombre que en milagros y prodigios, en sanidades y hechos poderosos, ha sido el más usado en la historia del Nuevo Testamento, pero que después, mostrando fisuras en su carácter, mostrando cómo la religiosidad lo había contaminado, cayó en apariencia, buscó la aceptación de su pueblo judío, aún al precio de negar, como lo hizo alguna vez con su propia boca, ahora con sus hechos, de negar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Pedro desaparece en Hechos de los Apóstoles después de que un ángel lo saca de la cárcel. Él de Hechos de los Apóstoles desaparece. Vuelve a aparecer por allá en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, cuando Pablo lo tiene que reprender por esto, porque estaba practicando la religiosidad, estaba practicando la hipocresía, la apariencia. Vuelve y desaparece Pedro, pero años después, parece ser que él estuvo en Roma, acompañado de Juan Marcos, sí, el escritor del Evangelio según Marcos. Y allí fue perfeccionado, allí fue transformado de una manera tan impresionante que cuando usted y yo leemos esas cartas de Pedro, nos damos cuenta que este es otro hombre. Un hombre sin inseguridades, un hombre sin el deseo de ser aceptado por todos, un hombre enfocado en la doctrina bíblica, en la doctrina del reino de los cielos. Y él dice esto, versículo número 8, capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Yo quiero, para que usted tome idea de lo que Pedro está diciendo, quiero darle el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra compasivo, fraternal, misericordioso. La palabra, mire, vuelva a leer el versículo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. La palabra compasivo es el 1835 y significa tener un sentimiento de compañero, ¿sí? Yo me siento compañero del otro, estoy dispuesto a ayudarlo, estoy dispuesto a llevar con él la carga, estoy dispuesto a fortalecerlo. Dice, tener un sentimiento compañero, simpático. Allí dice, simpatético, pero es simpático, es decir, por implicación, conmiseración mutua. Conmiseración, ¿sabe qué es? La conmiseración es que si el otro se equivoca, yo no me enseñoreo de la equivocación del otro para jactarme y para burlarme de él, para enseñorearme de él o de su error. No, le ayuda a salir de ese error. Conmiserativo, conmiseración mutua, eso es. Y dice la Biblia, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Ese amor que muchos creen que es un amor diferente al único amor que existe, que es el amor de Dios, que no puede estar en una persona que no ha nacido de nuevo. No, una persona que no ha nacido de nuevo tiene sentimientos. El amor no es un sentimiento, es una posesión del Espíritu. Y solamente usted y yo podemos tenerlo. No se siente, el amor no se siente, el amor se tiene. Pero esa clase de amor que en el español se traduce como amor, es un sentimiento. Es un sentimiento lo que la madre sin Cristo siente por ese hijo. Un sentimiento muy cercano al amor, a la posesión espiritual que se llama amor. El deseo, óigame, y la acción de hacer el bien. Claro, la mujer sin Cristo es la que más cerca está con su sentimiento de tener la capacidad de amar sin ninguna clase de condición a esa criatura, a ese niño, a esa niña. Pero al final, como no es amor, ese sentimiento se convierte en algo malo, porque le alcahuetea, porque le permite cosas, porque se somete a la necedad de ese muchacho y al final es terrible. Eso no es amor. Pero esta palabra fraternal, 5361, significa
que ama a los hermanos, fraternal. Fraterno es cercano, cercano al hermano en Cristo, cercano a esa persona que va con él, que es su compañero. Entonces dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. Mire lo que nos manda el Señor para donde vamos a ir, que eso estamos es en guerra espiritual. La palabra misericordioso dice bien compasivo, no solamente compasivo, sino bien compasivo. Quiero hacerle caer en cuenta de algo, iglesia del Señor. Cuando ya usted tiene la capacidad de amar a todos los que están a su alrededor, cuando ahora entiende que usted no tiene nada, en usted no hay una habilidad, no hay una capacidad de odiar a nadie, entonces la situación es que aún el que peca contra usted, usted lo mira y siente ternura, escúcheme, y una compasión, no le da ganas de desquitarse, no le da ganas de hacerle daño, le da ganas de abrazarlo y de ayudarle a salir de ese problema. Eso es bien compasivo. Dice la palabra, es decir, es ahí y esa es, significa es decir, con simpatía, misericordioso. Entonces, medite la capacidad que debería tener un cristiano de no odiar, de no tener reclamos, de no tener resentimiento, de no aceptar mala disposición de ánimo contra aquel que es diferente a nosotros, contra aquel que se equivoca, contra aquel que peca. Es más, la Biblia dice en Proverbios que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Oiga, póngale cuidado. Cuando la persona entiende esto, cuando el cristiano entiende el estado que debe de tener, algo que nos ayuda a entender este estado es Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios. Pero la iglesia, empezando por los ministros, empezando por los predicadores, hace algunas décadas tenía tan poco entendimiento, su entendimiento era tan bajo, que muchos ministros pusieron a la iglesia a hacer ritos, a hacer que se calzaban el casco de la salvación, que se ponían un cinto de la verdad, que se calzaban, Dios mío, entre otras cosas vergonzoso, ¿no? Porque eso es un estado. Ese es el estado en que usted y yo deberíamos vivir. Que nada nos haga llenar de ira, que nada nos lleve a odiar a nadie, que nada nos lleve a pensar, me voy a desquitar de nada, porque ahora la naturaleza divina que está en usted está activa. Pero la mala noticia, ¿sabe qué es? Que solamente el Espíritu de Dios mantiene activa esa naturaleza divina. Y si nosotros contristamos al Espíritu de Dios, ni modo. ¿Por qué la iglesia empezó a tenerle miedo a los demonios? Porque el Espíritu de Dios, que es el que te da el valor y te hace sentir la fuerza y el poder, con él somos invencibles. ¿Sí o no? Estaba contristado. Entonces la iglesia en su humanidad gritaba y se asustaba y se acorralaba, se sentía acorralado porque los demonios, los brujos, los hechiceros. Y hubo un tiempo, hermano, en que la iglesia se sintió inferior a los ocultistas. Hubo un tiempo, hermano, que cuando se enfrentaba un espíritu inmundo se hacía con miedo, se hacía con temor. Eliseo, el hermano, reprendiendo, fuera, espíritu inmundo, pero no sabía lo que estaba haciendo porque tenía miedo. Porque no sabía, no le habían enseñado que el poder está en usted. Dios le dio el poder a usted. Pero escúcheme, el mismo que te dio el poder, te dio esta nueva naturaleza, te dio esta capacidad de permanecer en este estado, compasivos, amándonos como amigos, misericordiosos, amigables. Esa palabra amigable significa amistoso, de mente, escúcheme. Amistoso de mente significa que eso es sinceridad. No es que le diga, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo servir? Y por dentro ojalá se largue rápido, cansón. Claro, hermano, claro. Mire, yo le voy a decir algo. La consejería, el servicio de la consejería tiene algo muy bonito, y es que la formación de Dios con un consejero es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿sabe por qué? Porque usted quisiera irse a descansar, pero la persona lo llama, pero la persona le dice, permítame un minutico, y usted no quiere ni un solo minuto. Yo he decidido, hermano, que yo no estoy cansado, y en serio, usted no me podrá encontrar nunca cansado, porque yo tomé la decisión de no darle pretexto a mi alma
para decir, ay, otro más que quiere hablar conmigo. No, hermano, entonces Dios se equivocó dándome el servicio de la consejería. Y Dios no se equivocó, escúcheme, Dios no se equivocó. ¿Entiende? Entonces dice, amistoso de mente. Hay amistad, hay deseos de hacer el bien. Claro, con mucho gusto. Sí, señor, sí, señora. Que es tarde de la noche, no importa. No, no importa. Ahora a las 10 de la noche tengo que atender como 4 grupos de consejería que nos están dando las tareas, que nos están diciendo cómo llevar el proceso de consejería. Qué bueno, qué privilegio poder servirle al Señor. Pero entonces ese es el estado que deberíamos de tener. Léalo. Amistoso de mente, es decir, amable, amigable. Ahí está. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 9. No devolviendo mal por mal. Y eso tiene, hermano, usted que enseñárselo a su alma. Tenemos que convertir nuestra alma porque nuestra alma no quiere eso. Nuestra alma no acepta agachar la cabeza. Nuestra alma quiere vivir por encima de los demás. Quiere sentirse superior a los demás, que le hagan la venia. Medítelo. Y usted y yo tenemos el compromiso delante del Señor a someter esa alma a esto. Mire, no devolviendo mal por mal. Cuando usted siente compasión por aquel que le hace el mal o trató de hacerle el mal, porque ¿quién te puede hacer el mal si tú haces el bien? Hermano, tenemos que convencernos de esto. Si usted no tiene relación ni amistad con el mal no lo puede tocar a usted. Por favor, escuche esto. Si usted no tiene ninguna acción de maldad, ningún pensamiento de maldad, el mal no lo puede tocar a usted porque usted no tiene relación ni amistad con el mal. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Son cosas que el cristiano tiene que convencerse de verdad. Porque seguir viviendo una vida religiosa, hermano, que hablamos muy bonito, pero que todo lo malo está en la vida de uno, no, que Dios nos guarde. No, Señor. Dice, no devolviendo mal por mal. Escúchelo. Ministreselo a su alma, no devolviendo mal por mal. Si yo percibo que alguien habló mal de mí, yo no voy a salir a hablar mal de él. Usted no sabe, hermano, y no se lo cuento porque Dios no me da permiso de empezar a hablar de mí. Pero, hermano, usted no sabe cuántas batallas he ganado haciendo el bien cuando la gente quiere hacerme el mal. Cuando la gente se inquieta, incómoda por lo que hablo, entonces empieza a decir cosas. Yo guardo silencio. Yo lo bendigo delante del Señor y en mi mente le deseo lo mejor. ¿Y sabe qué? Al final Dios desbarata todo eso. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Aquí entonces empezamos a tocar el tema de hoy. Apenas llegamos allí. La lengua. Puede ser que algún cristiano en algún lugar del mundo, el estado presente de su vida sea el resultado de la lengua, de su boca, que no le enseñaron a mirar con compasión al que le hacía daño y creyó, se sintió en la autoridad, se sintió en el derecho de maldecir al que lo maldijo, de hablar mal de aquella persona que no le cayó bien, que él creyó o juzgó que quería hacerle daño. Y lo único que trae la maldición en la boca de un cristiano es maldición para la vida de ese cristiano. Por eso el Señor repite muchas veces, oiga, bendecid y no maldigáis. Otra vez os digo, bendecid. ¿Sí está consciente de eso? Hermano, aquí la guerra espiritual es en un grado diferente. Es en un grado diferente. Yo le puedo asegurar, hermano, cuando usted se abstiene de devolver mal por un mal que alguien le quiere hacer, cuando alguien habla pestes de usted, mal de usted, y usted abre su boca con compasión y lo bendice, ay, hermano, en el mundo espiritual pasan cosas tan extraordinarias. Mire, se lo tipifico con una imagen. Se levanta un blindaje a su alrededor y alrededor de su familia que nada lo va a poder tocar. Pero si ese cristiano devuelve maldición por la maldición que alguien dijo, que va, que es que ese es un tal por cual, y que habla ese hijo del diablo, ¿qué viene a decir de mí ese no sé cuánto? Ay, si yo no conociera, yo lo vi. Hermano, no se haga ese mal. Entonces ahora los demonios tienen autoridad sobre el uno y sobre el otro. Por eso Pedro, hermano, ese hombre maduro que escribió estas 2 cartas, dice,
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Yo sé que usted sabe, déjeme darle el significado de la palabra maldición y bendición. Maldición 30:59 dice difamar o vituperar. No difame de nadie, hermano. Y si alguien difama de usted, páguele con bendición, bendígalo. Pero de corazón, que su mente no estaba diciendo, que no se esté retorciendo y diciendo, lo he de ver. Y por fuera, pues yo lo bendigo. No, eso tiene que ser muy sinceramente. Eso tiene que ser, hermano, de una sinceridad que Dios pueda ver. No, me niego a devolver mal por mal. Me niego a decir algo malo de él o a pensar algo malo de él. Lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Maldición es eso, difamar o vituperar. Maledicencia. Dice, sino por el contrario, bendiciendo. La palabra bendiciendo, 21-27, dice así, hablar bien de, es decir, bendecir, agradecer o invocar una bendición sobre la persona, prosperar, bendecir. Uy, hermano, mire, le cuento, yo soy agradecido con el Señor por tantas cosas, por mi propia vida y la vida de mi familia. Sin embargo, yo no sabía. Mire, yo soy un ignorante espiritual, lo reconozco. Pero yo era mucho más ignorante hace algunos años. Cada día el Señor me enseña por su palabra algunas cositas. Pero yo le agradecí tanto al Señor cuando Él me hizo ver, alguien fue y dijo algo malo de mí y yo vi venir un problema impresionante. Y cuando quise abrir mi boca para defenderme, el Señor me dijo, no, Héctor, bendícelo y guarda silencio. ¿Sabe qué hice? ¿Qué dice, hermano Héctor? No, yo bendigo al hermano fulano, lo bendigo. Guardé silencio. ¿Sabe qué? El Señor en menos de 10 minutos desbarató absolutamente todo. Y sin yo hablar, sin necesidad de defenderme o de decir, que va, ese tiene mala fama, que va, ese tiene mal testimonio, ese es un chismoso, ese es un mentiroso, yo no hice eso, yo no fui para allá, no, nada de eso. No, bendiga, hablar bien de, es decir, religiosamente bendecir, agradecer o invocar una bendición sobre, prosperar, eso es. Entonces dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Escúchame, iglesia, tú fuiste llamado para heredar bendición, no maldición. Y el que es heredero de bendición, ¿por qué tendrá que abrir su boca para maldecir a alguien? Si eres heredero de bendición, la maldición no puede estar ni en tu mente ni en tu boca. No, es absurdo. Si tenemos una nueva naturaleza, ¿por qué vamos a practicar la naturaleza vieja? ¿Por qué vamos a practicar las obras de la carne? ¿Por qué? Tenemos que empezar a reconciliar lo que somos con lo que hacemos, con lo que decimos. Escúchame, y en tu boca nunca, en tu mente nunca debería haber una maldición, porque cuando pensamos deseándole el mal a alguien o hablamos mal de alguien, los demonios adquieren autoridad, adquieren poder sobre la vida del cristiano. Escúchelo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra bendiciendo y la palabra bendición tienen una similitud, pero bendiciendo es el 21-27 y la palabra bendición el 21-29. Veamos bendición 21-29. Dice así, hablar bien, es decir, elegancia del lenguaje, elogio. Ay, hermano, ¿sabe cómo desbarata usted cualquier cosa que otro le haya deseado? Cuando usted bendice a esa persona y en voz alta dice, yo perdono lo que él haya dicho. Si es mentira, si es verdad, me voy a corregir, porque yo sé que él me ama y quiere lo mejor para mí, lo elogió. Y yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y sé que el Señor lo va a llevar a prosperar cada día. ¿Sabe qué? El diablo se quedó con todo hecho. Ay, no pude. Estaba esperando que usted dijera que va ese hijo del diablo, que va a hablar mal de mí. Eso estaba esperando el diablo. Perdiste la batalla en la guerra espiritual.
cuando un cristiano paga mal por mal, perdió. Le dio derecho a Satanás un poquito más. Y después el cristiano dice, ¿qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Y lo único que le queda a muchos religiosos es decir, si yo soy un hombre de ayuno y de oración, ¿por qué me pasa esto? Pero vaya, escuche lo que habla. O vaya, mire cuando nadie lo está viendo lo que hace. Hermano, eso no es cuento. El que vive bien, le va bien. El que hace lo bueno, mire, Pedro lo dice. Siga leyendo conmigo. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. ¿De qué estamos hablando? Porque el que quiere amar la vida, eso, amar la vida, leyéndolo en el griego, significa el que quiere disfrutar la vida. Pero a mí me enseñaron que si usted es cristiano, ni un solo día va a disfrutar la vida. Tiene que vivir en aflicción, tiene que vivir en tribulación, tiene que vivir en pruebas, tiene que vivir en ataques. Pero Pedro dice, porque el que quiere vivir bien, disfrutar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. La palabra refrene, 3973, ¿qué significa? Hacer pausa, cesar de hablar, parar, transitivamente o intransitivamente. Es decir, retraerse, cejar, cesar, desistir, llegar a un fin. Detenga su boca del mal. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. La palabra engaño, 1388, significa señuelo. Hablar engaño es ponerle a otro una trampa. No, es que qué bendición que es usted, no crea en eso, tranquilo, no le ponga señuelo. Truco, carnada, no, qué terrible. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Oiga, este versículo 11, repítalo. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí está algo, hermano, que tiene que ser, algo que tiene que ser un principio poderoso en su vida. Un principio es la reflexión después de un mandamiento, de uno o más mandamientos. La conclusión a la que llega la Biblia después de uno o más mandamientos, eso se llama un principio. Y mire en lo que concluye Pedro, léalo conmigo, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oh, esto es muy poderoso, hermano. ¿Ah? Hermano, que no sigan diciendo los que no conocen, porque no saben, porque no han aprendido, porque la vida en la iglesia se la han pasado durmiendo, no han estudiado nunca la Biblia, no la abren para escudriñarla y quieren que por ir a la iglesia y sentarse ahí soñoliento les vaya bien, pero no saben, no tienen testimonio de que lo que están haciendo le agrada a Dios, no saben que lo que están hablando con su lengua los mete en maldición, no saben. Mire, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Punto, póngale punto final a eso. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces no se le olvide lo que le estoy diciendo. ¿Quiere que el mal no tenga derecho sobre su vida? No haga el mal. No lo desee. No tenga ninguna amistad con el mal. Y el mal nunca podrá tocar su vida. Nunca podrá tocar su familia. Hermano, ¿eso está escrito o no está escrito así? ¿O ustedes, alguno de ustedes sigue pensando que para poder ser buen cristiano hay que sufrir, hay que estar afligido, lleno de ataques, de luchas, de pruebas, No, hermano. Cuando esas cosas vienen como parte de la formación a una persona que no se deja transformar, que no se deja perfeccionar, que resiste al Señor. Y entonces el Señor le toca hacerle durito, claro, le toca reforzar. Pero hablando entonces, para que oremos, hablando de esto, por favor, medite una vez más cuántas palabras usted ha puesto sobre cuántas personas. Puede ser que esa persona no se haya dado cuenta porque no te escuchó, pero puede ser que haya en la intimidad de tu cuarto
en la intimidad de tu casa, en el trabajo, pensando en alguna persona, un hermano, alguien, un pastor, usted haya abierto su boca para maldecirlo, tal vez. Y puede ser que esa maldición ahora esté trayendo un resultado desagradable a su vida. Ah, es que ese tipo, es que que qué hermano ni qué hermano, eso ni primo mío es, que va, crispino, crispeto. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, después de haber estudiado la Biblia 18 meses, a mí se me erizaba, no el pelo porque no tenía, pero el cuero, se me erizaba la piel, escuchando ministros hablando despectivamente de la esposa de Cristo, diciendo soldados de chocolate. Ustedes son un poco de soldados de chocolate. Y yo abría mi boca, te bendigo, pastor, te bendigo, te perdono. Crispetos, crispinos, un poco de no sé qué. Un pastor de aquí cerca que decía que le decía a la iglesia, le decía, oiga, es más fácil tomarle una foto a una docena de micos que ponerlos de acuerdo a ustedes, comparándolos con animales. Y los hermanos, ¡ja, ja, 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 ja! Te están maldiciendo, ¿por qué no lo bendices para que eso no llegue a tu vida? Entonces, esta es la oportunidad. Mire esto. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día. La palabra ociosa, para que usted entienda, dice así: inactivo, es decir, desempleado, ocioso, inútil. Esas palabras que se dicen por decir. Ah, ¿qué va? Ese es un bobo. Ese es un tonto. No. De eso dice la Biblia que tendrán que dar cuenta los hombres, o sea, todos los seres humanos. Si lee el versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, Dios nos da una oportunidad. Vamos a orar aquí, sí, pero te voy a encargar que con mucho cuidado te vayas meditando para la casa y que en tu devocional antes de dormir, en tu oración antes de dormir, le pidas al Espíritu de Dios que está en ti, que te haga recapacitar cuántas palabras de maldición sobre quiénes, tal vez descuidadamente, has ido a poner. No, que es que tal fulano, que es un mentiroso, que no. Porque la Biblia nos da autoridad para juzgar las cosas, los hechos, pero no las personas. Y cuando juzgamos las personas, decimos de esa persona que es esto, que es aquello, que es lo otro. Y cuando lo que se dice está mal, se maldijo, porque maldición es hablar mal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le pido que se ponga de pie y le pida al Espíritu de Dios que le permita recapacitar y reconocer. Hombre, si ha puesto palabras de maldición sobre sus hijos, tal vez sobre su esposo, sobre su esposa, sobre padre, sobre madre, que el Espíritu de Dios le permite recordar esas palabras y usted va a repetir las palabras que se acuerde haberle dicho y le va a pedir al Señor que anule esas palabras, que las cancele y usted va a poner sobre esas palabras, va a poner bendición.